periodista aquí intenta ser objetivo, un periodista que no está de acuerdo con López Obrador, pero trata de ser objetivo y le dice a sus compañeros, el Poder Judicial está mal y se necesita una reforma. Corre video. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, atendió una invitación y acudió a la inauguración del 19º Congreso Nacional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Ahí pronunció un discurso y pues lo que mucha gente está comentando es que dijo que si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos, alejados a la Constitución, a la ley, será el mandadero de alguien, pero no será un juzgador. Dijo, yo creo que estaba hablando de su ex colega Arturo Saldívar, que ya resultó que era mandadero, aunque él lo quiera negar. A ver, Bernardino, el ministro pues también dijo cosas que, pues también de repente habla de que todo está muy bien en el Poder Judicial, y eso no es cierto. Tiene razón que un juzgador debería nomás deberse a la ley y atenerse a la ley, pero este país desde tiempo inmemorial sabemos que hay jueces corruptos, jueces que se venden, jueces que cobran. Tenemos un problema grave. Sí, sí, sin duda, Eduardo. El Poder Judicial, como bien lo comentas, en muchos casos, en muchos aspectos, pues sí hay problemas, ¿no? Como bien lo comentas. Sin embargo, también hay que decir una cosa, Eduardo, no todo el Poder Judicial, porque pareciera ser que se está generalizando que es todo el Poder Judicial. Hay jueces que han hecho carrera judicial desde abajo, desde que estaban estudiando la licenciatura en Derecho, empezaron a trabajar, hicieron una carrera judicial, conocen todo el tejimaneje del Poder Judicial, han administrado justicia, y eso es parte de la independencia judicial que se requiere en un país para que pueda hacer que te puedan respetar tus derechos, tu libertad. Eso es lo que hace un juez. El juez no debe de recibir ningún mandato de nadie, por el único mandato es la Constitución y la ley. Tú presentas un asunto ante el Poder Judicial y el juez tiene que resolver con base a derecho, no hay de otra. Oiga, es que señor juez, a mí me interesa que me ayude y yo le doy tal dinero para que el juez dice, espéreme tantito, lo voy a denunciar, porque eso no puede ocurrir y no se debe prestar ningún juez. Tú estás hablando de la teoría, pero en la práctica sabemos que ocurre con demasiada frecuencia, que hay jueces corruptos que cobran por impartir la justicia a favor de uno o del otro lado. Yo lo he sufrido y creo que muchos lo hemos sufrido. Sí, sí, Tú estás hablando, estás igual que el ministro, el país de la alegría y el país de la felicidad, pero es un hecho que el Poder Judicial tiene una fama de corrupción, sobre todo los poderes judiciales de los estados y de la capital de este país, que es la Ciudad de México. Por eso, Eduardo, lo que yo te comentaba, yo no hablo como el ministro, ¿no? Yo hablo como lo que dice la Constitución y lo Sí, que es la práctica está bien, judicial. yo estoy hablando de lo que ocurre. Sí, porque tú me decías que yo hablaba de la teoría, ¿no? Yo también hablo de lo que ocurre realmente en la vida práctica. El Poder Judicial tiene muy buenos jueces, Eduardo, hay muy buena gente haciendo carrera judicial, durante años les ha costado estar trabajando allí. Eso no se puede generalizar, Eduardo, en ese sentido. Si hay problemas, pues se tienen que atacar. Mira, en 1994 se hizo el Consejo de la Judicatura Federal. Allí, quienes se sientan agredidos de que un juez ha incurrido en una falta de no administrar justicia, pueden interponer su queja. Seguramente vas a decir, es que eso no sirve. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sirve para el Poder Judicial? ¿Se requiere una reforma judicial? Pues sí, sin duda. ¿En qué casos se está requiriendo esa reforma judicial? ¿Dónde se tiene que reformar? Pues hay que analizar esas partes, pero no se puede generalizar por completo que el Poder Judicial esté faltando en ese sentido. Yo sí generalizo y aclaro que hay notables y dignas excepciones. A ver, en tu experiencia, Guillermo, que no oyera a Bernardino, este país no tiene un gran problema en partición y procuración de justicia. Bueno, partiría de la base, como dijo Bernardino, no podemos generalizar porque sí, es cierto. Hay jueces y magistrados muy decentes y muy buenos, pero lamentablemente... No hay políticos también que han de ser muy verticales, no los conozco, pero ha de haber. Pero lamentablemente son minoría, eso también hay que reconocerlo. Y efectivamente, como dices, en la experiencia común, digamos, y mira que yo no soy abogado, pero te enteras, escuchas, de cuántos casos no se litigan fuera del juzgado. Y además también hay que decir que en el tema, por ejemplo, de la delincuencia organizada, déjate si es un soborno, es una amenaza de muerte, o fallas a mi favor o mato a toda tu familia. Que creo que eso también es un asunto que hay que analizar porque es igual o peor de grave que la corrupción simple. Pero sí, estaría de acuerdo contigo que sí hay un número bastante grande de juzgadores que por una razón o por la otra sí se prestan a la componenda. Y ahí está, mira, cómo estará el asunto. Que la mayoría de la gente, y las encuestas lo dicen, y no son encuestas de casas que sean muy de la 4T, la mayoría, más del 50% de los mexicanos, están de acuerdo con la reforma judicial que el presidente López Obrador está proponiendo. Yo no estoy de acuerdo, creo que ninguno de nosotros está de acuerdo, pero más del 50, creo casi el 60% de la población está de acuerdo, porque hay una mala experiencia de mucha gente cuando tiene que comparecer ante un juzgado. Esa es la triste realidad, Bernardino. Pues mira, Eduardo, no sé si sea el 50, el 60 o el 100% que quieran que se designen a los ministros de la Corte, yo o sí a los jueces o a los magistrados por parte del pueblo. No sé si te refieras a eso, porque ahí sí no estamos de acuerdo. Digo, esas cosas no se pueden aceptar. Una reforma sí, lo acabas de decir, ver, pero ¿cómo? ¿Cómo? Quiero otra vez voy a repetir lo que dije. A ver. Que hasta en un 60% de la población está de acuerdo con el presidente López Obrador y su reforma. La conozca bien o no la conozcan. Es que ahí partimos, Eduardo, para que tú puedas... terminar, Bernardino. Okay. Lo dije desde el principio. Yo tampoco estoy de acuerdo con esta reforma. Ve lo que acabamos de hacer la entrevista. A veces hay que escuchar lo que la gente dice antes de estar pensando en la respuesta y yo no he terminado. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero ¿cómo estará la imagen del Poder Judicial que tanta gente está de acuerdo con el presidente? Claro, imagínate. Claro. Pues mira,
Está bien que estén de acuerdo. Yo no he escuchado que estén todos de acuerdo, como bien lo que estás comentando en esa Yo no parte. dije que estuvieran todos de acuerdo. Ahí está, y ahorita no me digas tampoco hablar. Escucha Es qué que es lo que dijo. tampoco metas palabras en mi boca. Pues tampoco las mías, Eduardo, porque pues así ya no se entiende esta historia. Guillermo, tú nomás te rías, pero yo creo que hoy la defensa a ultranza de un poder por uno de nosotros y el no aceptar que hay mucha corrupción en el Poder Judicial es como decir que en el mar de corrupción en México hay una isla. Una isla. A ver, Eduardo, yo no estoy diciendo que no lo estoy aceptando tajantemente, estoy diciendo que sí hay problemas, sin duda. Esos problemas hay que atenderlos y hay que resolverlos, pero también estoy diciendo que no todo el tribunal o todos los tribunales son corruptos, o todos los magistrados o todos los jueces son corruptos. Yo no he dicho eso, Bernardino. Pues me estás diciendo que un 60, un 70, ¿no? Oye, Bernardino, un 60, yo dije, y vuelvo a repetirlo por tercera vez, y le pido disculpas al público, le ofrezco disculpas, porque obviamente tú no has querido entender hoy, Bernardino. Pues es que tampoco es que no quiera yo entender, es la realidad. El 60% de la gente apoya al presidente. Está bien, qué bueno que los apoyen. ¿Ven? Qué bueno. Una reforma judicial, por eso repito, Eduardo, una reforma judicial a donde el pueblo decida quiénes van a ser los ministros y los jueces. ¿Eso es a lo que te refieres como reforma judicial y el apoyo al presidente? Yo no estoy de acuerdo con esa reforma. Tampoco yo estoy de acuerdo en esa parte. Entonces, a lo mejor esa parte no es. Mexicanos aparentemente sí lo están. Aquí lo tengo, 58% de los encuestados creen que el Poder Judicial gasta más de lo que debería. No gasta más. Es más, no tiene dinero. No. 51% la gente está a favor de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. O sea, el presidente ha sido más hábil en vender su versión de los hechos que el mismo Poder Judicial. Y es un hecho, nos guste o no. Nos guste o no. Bueno, habría que decir que el Poder Judicial es muy malo para dar su versión de cualquier tema. Pues sí. Su versión. Su versión. No estoy hablando de litigar, explicar las cosas. Explicar las cosas. Oye, tampoco le tengas miedo a Bernardino. No, al contrario, estoy diciendo que es muy malo. No, y lo hemos dicho, eso estamos de acuerdo, Eduardo, tú también aquí lo hemos dicho, le falta más comunicación respecto a lo que hace realmente en este sentido, en muchas cosas al Poder Judicial. Y lo hemos comentado aquí, eso sí, sin duda, ¿no? En esa parte, pero por ejemplo, los fideicomisos, lo hemos hablado mucho, esa reforma judicial de los fideicomisos, mucho se ha dicho que son fideicomisos que van en contra del dinero que han ido guardando, ahorrando los trabajadores del Poder Judicial. No puede ser en contra de derechos, no puede ser. En contra, estamos los tres, creo que estamos en contra. Pero para recordar un poco esa parte. Presidente, aquí el problema es que hay una percepción de que el Poder Judicial hay mucha corrupción. Sí. El Poder Judicial de la Ciudad de México es famosa por su corrupción, sí. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Si no te lo han platicado, Bernardino, te lo estoy platicando yo y te lo puede platicar cualquier abogado que litigue ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No, está bien que te hayan platicado, Eduardo. Se tapan entre ellos y lo mismo el Consejo de la Judicatura, donde hay parientes, hijos y sobrinos de personajes dentro de la Judicatura. Hay casos terribles de nepotismo y se tapan y hay una gran tapadera. Es lo que he oído. Yo no sé nada. Tú estás más informado que yo. No, pues tú ya lo oíste. Yo no estoy informado en esa parte, pero sí te puedo decir, sí se necesita hacer una reforma, sin duda, insisto, en los puntos donde se tengan que hacer esas reformas. Ya nos tenemos que ir. Fíjate, este cuate, el último, Bernardino, el señor que más le entraba, más discutía con Ruiz Gili, y Ruiz Gili, yo no estoy de acuerdo con él, porque dice, yo estoy en contra de la reforma de López Obrador, pero está siendo objetivo, abre los ojos. El señor Bernardino dice, yo no sé nada, no me enteré, yo no estoy como tú, que te las sabes todas. Por favor, cualquier persona con 2 dedos en la frente, un mexicano que de 30, 40, 80 años las ha vivido, que de jueces que se venden, bueno, terminan con la vida de alguien, gente confesa y lo liberan los jueces. Hablaron mucho del Consejo de la Judicatura fundado en 1994 y eso López Obrador lo ataca mucho porque el Consejo de la Judicatura es el que te defiende de las, digamos, irregularidades, no de la impartición de justicia, las anómalas. ¿Y quién preside el Consejo de la Judicatura? Norma Piña, y así no se puede. Y eso no lo están criticando los 3 personajes. Yo no estoy de acuerdo con que la presidente de la Suprema Corte de Justicia sea presidente del Consejo de la Judicatura, porque es juez y parte. Como dijo Ruiz Gili, abusan de su poder. Ellos les dan miles de pesos para que les limpien su casa, para que les pinten su casa, para que les laven la ropa. Tú, por más alto ejecutivo que seas de una empresa privada, no tienes esos privilegios, esos beneficios. Entonces dijo Ruiz Gili, lo tuvo que decir por tercera vez, yo no estoy de acuerdo con López Obrador en su reforma judicial, pero la gente sí, y la gente manda. Y aquí ya Bernardino casi nos quería insultar, de que, híjole, pues, qué ignorantes somos, ¿no? Pero no, cuando el PRI y el PAN cambiaban la Constitución a su antojo para favorecer a unos cuantos, pues era culpa de la gente que votaba por ellos, porque pues ellos no llegaron solos, llegaban por votos, ¿no? Y hacían lo que querían con la Constitución. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Denos chance de cambiar este país, pero no puede caminar
con este poder judicial como lo tenemos. Dicen, es que en 6 años no se puede cambiar. Claro que no. Dicen, no le podemos dar 6 años más a la 4T porque va a terminar de destruir el país más de lo que ya estaba destruido. Entonces se cambió lo legislativo, se cambió lo ejecutivo, vamos por el judicial. En el 2018 López Obrador no tenía ningún estado, ya tenemos 20 y tantos, ya tenemos los 2 congresos, los aguantamos. Desde Cedillo ningún presidente había ganado las elecciones intermedias. Salinas creo, ni Cedillo pudo. Entonces, yo admiro aquí la objetividad de Ruiz Gili. Obviamente no estoy de acuerdo con él, pero sí estoy de acuerdo cuando dice que hay nepotismo y hay corrupción. Y si no empezamos a ver eso, y eso no es darle la razón a Obrador, es abrir los ojos. Por primera vez en su vida le tienen que dar la razón a López Obrador. Que no le gustan las formas es otra cosa, pero sí se requieren los cambios. Porque el Poder Judicial favorecía el saqueo de la nación. Cuando se juntaron las firmas para echar abajo la reforma energética, la Suprema Corte de Justicia usó la ley y dijo, no va, no al lugar, no va. Y a López Obrador le dio un infarto del coraje, porque gracias a la reforma energética ahora vas a la esquina de tu casa que por 80 años había dicho, decía Pemex y ahora dice una compañía extranjera, y te dieron la gasolina más barata. No, gastaron millones de pesos, miles de millones de pesos en propaganda para decir que la reforma energética, la luz y la gasolina iba a bajar. Son unos farsantes mentirosos, porque no sucedió. Dime qué opinas. Hasta luego.